Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de verdaderos señores que saben de los temas, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia de Durango. Estamos por cumplir 462 años y todavía nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué término es el durangueño? Es hora de ir definiendo cosas, estructuras. Esa es nuestra política cultural. Debemos ir encapsulándola, viéndola. Aquí hemos tomado temas muy durangueños y también universales como el que tratamos hoy. Tenemos como invitado al escritor, periodista y crítico literario de prestigio, no solo regional ni nacional, es todo un señor que sabe de letras. Óscar Jiménez Luna, bienvenido a su casa, Óscar. Qué gusto nuevamente estar aquí, contador, para tratar otro tema. Tiene usted razón, ojalá que haya oportunidad. Estaba haciendo cuentas ahora que lo dice, contador, hablar aquí de 2 o 3 libros, ahora que estamos cerca del aniversario de la ciudad, hablar de esos libros. Hay un libro muy importante sobre el comercio, ya hemos platicado usted y yo de eso, fuera de cámaras, del comercio en Durango. Hace poco se presentó, no tanto, es decir, hace unos pocos años, pero ese sería bueno comentarlo aquí en ocasión ya del aniversario de la ciudad, que ya estamos a unos días. Pero es cuestión de que usted así lo crea conveniente. Y por lo pronto, pues el tema de hoy, contador, es un tema que yo creo que requiere de reflexión. ¿Qué ha pasado con aquellos libros, aquellas obras que han llegado con un gran prestigio hasta nosotros? El prestigio de los clásicos, porque parece que apenas escuchamos ese nombre y nos hacemos para atrás. Sí. O sea, ¿quién los lee? ¿Existen realmente todavía? ¿Las librerías los atienden? ¿Y de qué manera llegan? A través de las nuevas tecnologías. Yo creo que es un tema muy relevante, que déjeme decirle, contador, ha sido también preocupación, o también hay que decirlo, ocupación de los especialistas. Claro. En España, el maestro García Gual, don Carlos García Gual, un gran filólogo, vive actualmente, ha expresado esa preocupación. ¿Por qué esa minoría? Porque siempre ha sido una minoría la que los ha atendido, los ha querido a estos libros. ¿Por qué cada vez se hace más chica? Más chica. Dice el maestro García Gual que incluso en Europa, en las grandes universidades norteamericanas, también hay un desplazamiento de estos clásicos en favor de otras propuestas. Y no nada más él, uno de los grandes hombres de letras del siglo XX, que alcanzó el XXI, George Steiner, también decía que se iban a ocupar ya las nuevas generaciones de otras expresiones más inmediatas, y ahí va la palabra, contador, ahí va la palabra. La prisa contemporánea hace que no se atienda a este tipo de obras. Ahora, para no ser injustos, hay que decir que los profesores
por ejemplo, en los CCH, en las preparatorias, siguen haciendo el esfuerzo. Es decir, siguen hablando de Hamlet, siguen hablando de la Celestina, pero muchas veces esto se queda en clase. El muchacho aprueba la materia y se olvida generalmente, digo, porque siempre habrá excepciones, siempre habrá personas muchachos, ¿verdad?, que digan, a mí este autor me gustó y voy a leerlo, a releerlo. No es común, siempre los hay esas excepciones, como he dicho, pero es, como decía hace muchos años Octavio Paz, decía, un buen lector en México es ya algo excéntrico, ya prácticamente ha cambiado mucho ese tipo de motivación. Y yo creo que habría que empezar por decir, ¿a qué llamamos clásicos? Exacto. ¿Quién otorga esa categoría? Exacto. Bueno, el clásico, para decirlo con una frase muy, muy repetida, pero muy certera, del escritor Italo Calvino, dijo, el clásico es aquel libro que siempre tiene algo que decir, el que es inagotable. Siempre, generación tras generación, ahí está. ¿Quién lo ha hecho clásico? Los mismos lectores, que lo han validado, que les ha gustado, y las generaciones van dejando ahí, y luego se conforma para la historia de la literatura la palabra el canon, es decir, la medida. ¿Cuáles son esos libros que merecen ese estatuto? Bueno, nosotros, es decir, los que provenimos de la cultura occidental, para nosotros todo empieza en Grecia, con Homero. Ahí empieza. Luego pasa a Roma con Virgilio, digo, para hablar de dos nombres, porque pues ahí están todos los grandes poetas, todos los historiadores, e incluso científicos de su tiempo, hombres que estudiaban las plantas, la astronomía, etcétera. Bueno, ahí están esos clásicos. Luego pasa para nosotros a España, y allá venimos con el siglo de oro español, que ahí ya ubicamos a Lope de Vega, a Cervantes, a Quevedo, etcétera, etcétera. Y luego ya se abre un poco en Europa a otra lengua, ¿no? No nada más el español, en el caso sino pues se abre a Inglaterra con Shakespeare, sobre todo con él. Y un poco antes todavía del siglo de oro español, tenemos que ubicar a Dante en Italia. Entonces, esa sería nuestra línea de clásicos. Los orientales tienen otra línea y han asumido también las otras líneas occidentales, pero los japoneses, es decir, de pronto ciertas culturas de la India, pues hablarían de otros libros que para ellos serían los canónicos, ¿no? No, pero para nosotros de ahí viene la línea. Entonces, si empezamos por esa preocupación, hay que decir que en efecto son libros que poco a poco se van dejando ahí, a un lado, y que siempre hay ese tipo de excepciones, como he dicho, pero que cada vez es más extraño que tengamos una conferencia sobre estos autores, cuando podemos disponer de otros temas, etcétera, etcétera. Entonces, habría que empezar por ahí, por esa preocupación, pero aquí siguen vivos, aquí siguen invitando a la lectura, y yo creo que eso también es importante. Sin duda alguna. Pero ahora que habla de la juventud, qué importante sería que los jóvenes supieran qué son los clásicos. Claro. Sí, yo me he dado cuenta, contador, por experiencia, de pronto hay que hacer contacto con ellos. Ahí muchas de las nieblas, de las tinieblas incluso que hay sobre este tipo de libros, cambian de opinión. Porque cuando uno les menciona, para partir nosotros de, por ejemplo, la Biblia, más allá de la fe, más allá de considerarlo un libro sagrado, más allá de eso, que ahí está y es muy respetable para el creyente,
son libros de poesía, Claro. de historia, de filosofía. Entonces, estamos hablando de 70 y tantos libros. Ahora, yo me quedo siempre, bueno, pues los más literarios, pero decíamos, ¿qué puede reconocer un hombre de nuestro tiempo, por ejemplo, en el libro de Job? Muchísimo, porque escuchamos de pronto a alguien que dice, bueno, ¿por qué esto me pasó a mí si yo me he portado bien? ¿Por qué mi hija murió de cáncer a los 19 años? ¿Por qué? O sea, no hay una explicación. Cuando uno lee el libro de Job, de pronto a este Job que le está yendo bastante mal, que ha perdido sus propiedades y que se ha enfermado y que está realmente en un peligro inminente, él se pregunta, bueno, yo he sido un hombre justo, ¿por qué Dios se porta conmigo así? Y entonces de pronto se abre el cielo y aparece una voz y le dice, con otras palabras, le dice, hay cosas que no tienen respuesta para ti. Y es cierto, hay cosas que no tienen una respuesta. Uno se podrá afanar. Dicen que hay 2 billones de galaxias en el universo. Y dice un científico, pero parece ser que esta es una parte. O sea, no sabemos. Y entonces uno vuelve a Job. Dice, bueno, tiene razón. El hombre, con todo y su ambición intelectual y sus ganas de saber y su reclamo justo también, porque lo vive uno en carne propia, uno también llega a eso, de pronto no, hay cosas que están más allá de un ser humano. Entonces, de pronto, ese tipo de respuestas pueden ser útiles para ese muchacho que a lo mejor iba en el carro del papá y chocó y ahí hay un problema. De pronto, ¿por qué? Bueno, está bien. A lo mejor, no, yo iba bien, pero yo no quise atropellar a una señora y fui a dar acá y rompí esto. Es decir, algo que parece, él no la buscó, diríamos, pero que para el cual luego dice, bueno, ¿por qué me pasó a mí? Bueno, para eso no hay una respuesta. En Job hay que releerlo, por supuesto el Cantar de los Cantares, hay que leer lo que es una maravilla, los Salmos. En los Salmos, el hombre justo es como aquel árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo. Cuando uno lee eso de los Salmos, dice uno, bueno, son verdades eternas. Van a estar con nosotros hasta que dure la humanidad. El día que acaben esos libros será porque nosotros también estamos desapareciendo como género humano. Si damos un salto cualitativo y nos venimos hasta la Divina Comedia, pues se ha mencionado muchísimo. La metáfora del infierno, ahí está. Es decir, todo el mundo dice, oye, esto ya parece el infierno, ¿no? O sea, el infierno de Dante, parece que estamos ya llenos de ladrones, traidores, lujuriosos, o sea, de todo. Y de pronto, sí, pero sin ningún, digamos, sin ninguna atadura, porque está todo ahí en la Divina Comedia. Entonces, por eso insisto, están muchísimas cosas ahí. Está el infierno, están esos 9 niveles, están seres míticos como los centauros y están brujas y de todo hay ahí, sangre derramada, pestilencia. Lo peor del ser humano está ahí, en el infierno de la Divina Comedia. Pero pasa esto, contador, y ahí van las comparaciones. Cuando sale Dante del inframundo, de aquellas cavernas, hacia la superficie de la tierra junto con Virgilio, y qué acertado fue Dante, salen en un amanecer, pero además salen en una playa, donde está todo lo más bello, la salida del sol, el mar, la frescura de un ambiente, un aire limpio. Y esto, contador, tiene que ver con luego lo que pasa con
muchas personas que, la mayoría de nosotros, después de un duelo, la pérdida de tus padres, que los que naturalmente tienes que despedir un día, un problema en la cárcel, justo o injusto, pero un problema, una despedida injusta de un trabajo, tenías 30 años por decir algo, un enorme sufrimiento, un enorme castigo que uno sabe de dónde viene. Y de pronto el ser humano empieza a levantar otra vez, como Virgilio y Dante. Otra vez sales a esa playa, sales a seguir viviendo, a seguir luchando. No te puedes morir con tus padres, no te puedes morir con tu hermano que se fue. No, tú tienes un destino, tú tienes que seguir. Entonces esa metáfora de Dante y Virgilio yo creo que hay que tenerla en cuenta. Perfecto, muy interesante. Léalos. ¿Por qué leer los clásicos? Qué interesante pregunta y sobre todo, ¿qué encontrar? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahora bien, si esos clásicos no nos hubieran cuestionado, no nos hubieran puesto esos ejemplos, no nos hubieran dado esa experiencia en forma literaria, también estaríamos oscuros. Claro. ¿Ante qué? Ante el devenir que estamos viviendo. Esa es la importancia de los clásicos. Sin duda, siga con nosotros. Muchas gracias. Óscar Jiménez Luna, escritor, periodista y crítico literario. Pues bien, vamos a empezar a mencionar algunos clásicos de sus obras. Claro. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Habría que comenzar, como dijimos, claramente con la Ilíada y la Odisea de Homero. Ay, híjole. Ese es vamos, ahí empieza la gran tradición, ¿sí?, de la literatura, de las letras occidentales. La Ilíada, nada más hay que recordar los dos poemas de Homero. En el último, a manera de ejemplo, en el último capítulo, en el capítulo 24, o Rapsodia 24, después, recordamos todos esta escena, después de que Aquiles mata a Héctor en la contienda final, arde Troya, literalmente, va Príamo al campamento de Aquiles para hablar con él. Y le dice, entrégame el cuerpo de mi hijo. Yo quiero que duerma tranquilo, que esté bien. Esto es lo que yo tengo que hacer como padre. Y le dice, y acuérdate de una cosa, tú también tienes padre, le dice, para convencerlo. Y ahí Aquiles, que es tan bravo, que es el más, digamos, el más de carácter de todos los guerreros aqueos, lo ve y también él se acuerda de sus mayores. Entonces dicen los especialistas, en esa compasión de el guerrero que derrota al hijo de alguien y que tiene compasión de él, dice, ahí empieza realmente la grandeza de la humanidad. Cuando ves en el otro tu propia figura, ¿Qué estaría pasando por la mentalidad de Aquiles? Bueno, probablemente si me mata Héctor a mí, estuvieran reclamando también mi cuerpo. Y por eso se conmueven los dos. Y es una escena maravillosa que siempre se ha, para no hacerlo extensivo, porque no hay tanto tiempo, pero ahí está un ejemplo de lo humano, en un libro que tenemos, híjole, pues a ver, Homero es del siglo VIII antes de Cristo. Hay que sumar esos 8 más los 21.
Todos esos siglos lleva ya la Ilíada, o más, le diré por qué. Porque en efecto Homero es del siglo VIII antes de Cristo, pero lo que está narrando es del siglo XIII antes de Cristo. O sea, estamos hablando de cuántos, de más de 30 siglos, ¿no? Y ahí está ese toque humano de un padre que reclama el cuerpo de su hijo. Hay muchísimo. En la Odisea hay que recordar, en el capítulo 11, cuando ya regresa, ya sabemos que ha pasado esa parte, cae Troya, regresan los aqueos a todas sus tierras, a sus reinos, y uno de ellos hace enojar al rey del mar, a Neptuno, a Poseidón. Lo hace enojar, es Ulises, y ahí viene a su casa, a Ítaca, para verse con su mujer, con su hijo, al que dejó de niño, y pues está muy contento, pero tiene por ahí un altercado ahí con un cíclope, y bueno, se enoja muchísimo Neptuno y dice, ahora vas a andar dando vueltas y vueltas, pero no vas a llegar a tu casa. No vas a llegar a tu casa. Y por ahí está cautivo en una isla, con una hechicera, y está acá, y está allá, está en varias partes. Pero en el capítulo 11 de la Odisea pasa esto. Va avanzando y dice, voy a buscar a Tiresias, el adivino, en el reino de los muertos, en el Hades, para que me diga cómo le voy a hacer yo para regresar a casa. Y en efecto, va entrando poco a poco al reino de los muertos, al Hades, encuentra a Tiresias, le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ya no tienes tú por qué pelear, esto, aquello, tienes que pedir que te den esa oportunidad de regresar con los tuyos. Y ahí en el reino de los muertos se encuentra de pronto, él no lo sabía porque tiene 20 años fuera de su casa, a su propia mamá, a su madre. Y se conmueve mucho, porque él no sabía que había muerto su mamá. Y le dice, ¿cómo fue que tú moriste? ¿Te pasó algo? No, le hace entender que fue su ciclo de vejez. Le quiere dar un abrazo, dice, déjame abrazarte para llorar juntos. Y le dice ella, no puedes, porque soy un alma ya. Ahí se da esa parte también tan humana, pero luego empieza a descubrir personas ahí que conoció en vida Aquiles, y de pronto entre todos los guerreros y algunas mujeres importantes, ve que está ni más ni menos que Aquiles, ya ha fallecido. Y empieza, porque es muy listo, Ulises es el más inteligente de todos ellos, el más astuto, lisonjero un poco, diplomático diríamos ahora, y le dice, oye, caray, tú siempre tan presto, tú... No, le dice Aquiles, no me digas eso, no. Es mejor ser un sirviente en vida de un gran señor, de cualquier señor, que estar muerto. Es mejor la vida, no me digas más. Le dice como diciendo, mira, esto aquí ya no. A lo mejor en vida tus discursos, tu retórica era válida. No, aquí es el centro de las cosas a las que uno llega. Y se ponen a platicar y esa parte también es bien interesante porque de pronto tienes oportunidad. Ya sabemos que sale de ahí y ya sabemos que llega hasta Ítaca y hace toda la venganza contra los hombres que ahí querían quedarse con su reino, con su mujer, con Penélope, etc. Bueno, ahí empieza. Luego pasa a la Eneida, que ya sabemos que es de Virgilio, pero ya estamos en Roma. Ahí también, sobre todo, es un gran poema. Por eso dicen que el mejor poema de Homero, lo dicen con cierta gracia, dicen el mejor poema de Homero no es la Odisea ni la Ilíada, es la Eneida, aunque la haya escrito siglos después Virgilio. ¿Por qué? Porque están todas las lecciones de Homero, todo está ahí en la Eneida, que ni más ni menos es el poema del gran imperio
de cómo se forjó esa patria, con los guerreros, etcétera, etcétera, pero con unos versos pues bellísimos. Dante retoma todo lo de Virgilio, pero muchos siglos después, hasta el siglo XIII. Muy bien, algo dijimos ya de Dante Alighieri. Luego pasa la Edad Media y llega esta parte tan interesante que se empieza a dar en el siglo XV, XVI, los famosos siglos de oro español, que muchos dicen el siglo, no, bueno, han dicho no, hay que rescatar el XVI muy bien y el XVII. Y ahí aparece ni más ni menos, contador, como usted sabe, el Quijote, que para nosotros es el libro porque es nuestro idioma, es nuestra lengua, pero además es un libro muy diferente. Es decir, si aquellos tienen ese toque de humanidad, ahora este va a tener un toque de humor. Es la celebración de la vida, y aquí cabe preguntarnos esto también importante. Un loco, un señor que ha enloquecido leyendo libros, don Alonso Quijano, de pronto, de estar leyendo libros, dice, no hay nada más que leerlos, sino que hay que actuarlos, hay que defender lo que dicen los libros. Lo que estamos haciendo ahorita en este foro de televisión es precisamente eso, estamos defendiendo a esos libros. Él decía, yo me voy a vestir de caballero, porque está leyendo puras cosas de caballeros, ya no había caballeros andantes en su tiempo, por eso se le ve como algo raro, extraño por todos. ¿Qué le ha pasado a don Alonso Quijano? Y se pone unas cosas ahí de sus abuelos, etcétera, unas armaduras viejas, y sale y dice esto que es importante: la justicia, el amor, la libertad. Y uno se pregunta, contador, pues todos estos debates que hay, políticos, que dicen, bueno, pues vamos a buscar un mejor sistema de justicia. Están en lo mismo. ¿Y qué nos dicen las películas y las novelas? Dicen, no, lo que vale la pena en la vida es el amor. Es tener el amor no nada más de pareja, sino tener un amor ampliado hacia los demás. Y eso lo dicen pues muy seguido los sacerdotes. Es decir, están en lo mismo. Cuando dicen un loco que sale a defender estos valores, uno dice, bueno, pero es un loco que está defendiendo lo que todos quisiéramos defender. Por eso es un libro que sigue ahí. Pero además es un libro que tiene una, vamos a decir, una comicidad, un tan buen humor, que es un libro para disfrutarse enormemente. Es decir, de pronto va batalla tras batalla, le va mal, en alguna parte gana, pero mientras se consigue a un amigo, no a un amigo, sino a un vecino, le da trabajo, porque mucha gente dice, a ver, ¿por qué lo sigues Sancho Panza? Que es un señor ahí de pueblo que anda en su corral, ahí en su casa, y le dice, oye, yo voy a salir otra vez, porque en la primera sale solo y regresa solo, todo apaleado, y le dice, bueno, pero ¿qué hay para seguirlo? ¿Por qué? ¿Para ayudarlo? ¿Por qué? Es que te quiero contratar de escudero. ¿Y eso con qué se come o qué? No, mira, tú tienes este papel. Las batallas que yo vaya ganando, Sancho lo cree porque es un muchacho muy ignorante. O sea, no sabe ni de qué le están hablando. A él le están diciendo, tú sígueme, ayúdame, pero le dice, y bueno, y ahora diría cualquier persona, ¿y de a cuánto es? Y le dice, tanto por tanto, ¿no? Va con sueldo, y además le dice, y de las batallas que yo vaya ganando, una parte es tuya. Incluso se usa, dice él, que los caballeros que conquistan una ínsula, una isla, puede ser tuya. No, pues eso le suena a una maravilla. Sancho dice, bueno, yo sigo a este hombre, ¿no? Empiezan a paliarlo también a Sancho, le va mal, pero él sigue pensando, dice, bueno, yo ya me quiero regresar a mi casa, esto de ser caballero y escudero como que está muy, muy raro, hacemos cuentas, regreso, dice, no, mira esto, pero se va dando entre ellos una gran amistad.
este hombre que es colérico, Don Quijote de la Mancha, es colérico, es renegado, está un poco equilibrado con el buen humor, lo hace mucho reír a don Alonso Quijano, ya convertido en Don Quijote, y Sancho empieza a oír lo que son los discursos que dice él, como se le vienen a la mente a Don Quijote, la libertad, esto, la edad de oro. Dice, es que un día hubo un tiempo allá muy atrás en donde todo era de todos. No existía la palabra mío ni tuyo. Entonces Sancho lleva como una escuela andante, porque entre trancazos y trancazos Va aprendiendo. va aprendiendo. Y además esa parte de contador es muy placentera, cuando se sientan los dos bajo la sombra de un árbol, allá en el llano, en la Mancha, y sacan su pedazo de queso, su vino, su pan, y empiezan a disfrutar eso, esa parte tan agradable de la vida, y poco a poco se encuentran muchísimos personajes, cada uno da una lección de vida, una lección bien interesante, y finalmente ya sabemos que sí se llega a la mentada isla por unos duques que le quieren hacer las bromas a ellos, pero se da cuenta Sancho que todo es una broma, y también ahí hay una gran lección. Sancho se da cuenta de que esa isla es una mentira, que los quieren engañar, unos duques ociosos, su gente, un matrimonio que se quiere divertir con ellos, y Sancho se da cuenta, en medio ahí de supuestamente un asalto, que llegaban de otras tierras y que llegaban a ese reino. A mí siempre me ha llamado la atención de Sancho, que lo golpean, hasta ahí llega esa diversión de los duques, lo golpean y Sancho se levanta y dice, vámonos de aquí, le dice por ahí alguien. Dice, no, ¿cómo vámonos, señor gobernador? Si usted es el dueño de la isla, usted tiene que decir, no. Uno entiende que Sancho entiende el engaño, pero no se va contra los duques, ni contra la mala suerte, no, nada más dice, vámonos. Yo pongo el ejemplo, contador, dado que tenemos que vincular esto con la vida diaria, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, a alguna señora, ¿no?, que dice, oye hijo, no hay dinero, vamos a pedirle a tu tío, y van a pedir un dinero porque no tienen para pagar esto, traen problemas ahí, y llegan con el tío y les dice el tío, no, fíjate, le dice el hermano de la señora, fíjate que ya no tengo este dinero, ya lo presté y todo. En ese momento hay una desprotección. Es cuando la mamá coge al niño y le dice, vámonos de aquí. Sabe que sí tiene ese dinero, pero que no se lo va a prestar. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Pero es la misma actitud de dignidad humana, de decir, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí poniéndonos en una situación? Yo pensaba que sí, así como Sancho. Él pensaba que sí, era una isla, que sí era que él era gobernador. Fue muy buen gobernador. O sea, todos los casos lo resolvió bien. ¿Por qué? Porque Sancho ya va más preparado y además tenía una astucia natural. No, pero además, Sancho resulta ser muy inteligente. Es muy inteligente. Muy inteligente. Y además... sagaz. Y además de un humor terrible. Y además muy noble. Sí. Es un buen hombre. Un buen hombre. Es un buen hombre. Por eso todo lo hace bien en la isla. Pero hay esa parte en donde él dice, bueno, primero está el darse cuenta de las cosas y actuar en consecuencia. Dice nomás cómo los clásicos nos dan ejemplos de una vida actual. Claro. De ahí la importancia de leerlos y releerlos. Claro. Porque es un gran disfrute. Es una gran pasión. Lea un clásico si no lo ha leído y verá que va a buscar otro y se va a meter a la lectura. ¿Por qué? Porque los clásicos en realidad nos marcan una línea de sabiduría y aprendizaje. Siga con nosotros en el tercer y último segmento. Gracias.
Oscar Jiménez Luna, escritor, periodista y crítico literario. Y se ha demostrado con esa sapienza en que cada uno de las entrevistas nos da. Carajo, de veras que aprende uno, recuerda uno o lo invita a uno a esta lectura, a este libro. Por ejemplo, ahí trae varios libros. ¿Cuáles son? Bueno, está una edición del Quijote, un regalo que me hizo el cineasta Juan Antonio de la Riva. Y uno, a propósito, ahora que estuve preparando algunas cosas, hay una obra de Shakespeare que a mí me gusta mucho, que es La Tempestad. La Tempestad se da precisamente en el mar, también junto a las rocas, a las playas, porque ahí está refugiado un señor de nombre Próspero, al que lo echó de su cargo de rey, ni más ni menos, el hermano de él. Y ahí se fue a refugiar con una hija que llegó muy chiquita y que poco a poco van a ir saliendo de esa isla como, y aquí está lo que a mí siempre me ha gustado muchísimo, cuando huye Próspero del reino, cuando ya lo quiere matar el propio hermano, uno de los sirvientes le dice, no se olvide de sus libros, y le mete en unas cajas unos libros especiales, porque a él le gusta la astronomía, la astrología, la magia, le gusta todo esto. Él hace que ocurra la tempestad porque sabe que por ahí viene un barco con sus enemigos y provoca la tempestad y van a dar sus enemigos a la misma isla y de alguna manera se da toda esta confrontación, pero muy a lo Shakespeare. Ya la muchacha, ya es una muchacha y uno de los muchachos se fija en ella en él y se da todo esto. Por eso a mí me gusta esa parte donde un hombre está en una isla con sus libros, que quiere decir que no está solo y que tiene por ahí algunos espíritus como Ariel que le ayudan, de pronto un espíritu que atrapó una bruja, muy de Shakespeare, ¿no? Bueno, luego la Divina Comedia también, que en esta edición tan práctica, esta la compré yo en España, me gustó mucho porque también para las conferencias muchas veces son prácticos, efectivamente. Y acá tenemos otro, que son las tragedias de Shakespeare precisamente, y aquí es interesante recordar que la obra más reconocida de Shakespeare es Hamlet, y en Hamlet, como seguramente nuestro público sabe muy bien, es muy famoso, creo que es la parte más famosa de Shakespeare, el famoso monólogo de Hamlet, ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿A qué se refiere Hamlet? Hamlet es otro muchacho al que le matan al papá, al rey Hamlet, lo mata también el hermano para quedarse con el reino y con la esposa. Pero luego se le aparece a Hamlet y le dice su padre, le dice, quiero que hagas venganza, quiero que estas cosas no se queden así, quiero que mates, ¿sí?, al rey, que es el tío, es la propia sangre de Hamlet. Y entonces en una parte de ahí, la famosa duda de Hamlet es, ¿lo hago o no lo hago? O sea, sí, mató a mi padre, pero ¿se justifica un crimen que yo tenga que cometer? Y junto ahí viene en el monólogo, fundamental, dice él, ante el infortunio, ante el acoso de todo tipo de fuerzas contrarias a una vida placentera, una vida realizada, una vida feliz, junto a todo eso, a lo precario, a la soledad, vale la pena continuar, ser o no ser. Y entonces dice él, esto se puede remediar muy fácilmente, con un cuchillo, con un puñal. Uno se va de la vida y todo será porque la muerte
es solamente un sueño, dice. Pero como no sabemos, ahí viene la duda, dice Hamlet, pero como no sabemos qué hay más allá, entonces seguimos aquí. De alguna manera, tratándolo de entender, dice, todo esto que te está pasando, tienes que resistirlo, porque no tienes otra oportunidad, no tienes otra vida. O sea, no te puedes ir así, porque no tienes tú ninguna seguridad que haya algo más allá. Eso lo estoy ya yo interpretando. Y entonces no se suicida y sigue toda esta lucha contra su tío. Sí se da al final la venganza, sí se da, y prácticamente mueren todos. Shakespeare es una lección de vida, y más ahora, porque yo recuerdo cuando pasó lo de Colosio, y poco después, si no mal recuerdo, lo de Ruiz Massieu, le habló, creo, Krause, no recuerdo quién le habló por teléfono a Octavio Paz y le dijo, ¿qué te parece esto, no? Y dice, es Shakespeare puro, asesinatos, venganzas. Cuando uno está viendo toda esta degradación, porque lo es, el otro día usted me decía algo a propósito, toda esta degradación política, o sea, Trump en Estados Unidos, diciendo que hizo esto y en realidad dicen otras fuentes que no lo hizo, que no fue así, o sea, la mentira, el engaño, bueno, todo esto, la guerra, finalmente la guerra, ¿no? Son dos grupos humanos gigantescos, sí, pero son seres humanos, están en guerra. Todo esto nos recuerda tantísimas obras de Shakespeare. Claro, en las comedias es muy divertido, muy agradable, pasan cosas muy de vivirse, muy de gozarse, pero lo que más se parece de pronto a ciertas cosas que nos alarman son las tragedias. Yo creo que todos estos muchachos que se suicidan, estos jovencitos, no sé, todo eso está en los clásicos, está ahí, está dicho. Ahora, hay una frase que no es cierta para este caso. Dicen, nadie aprende en cabeza ajena. No, sí. Leyendo esto, de pronto sí tienes referencia. Wow. Sí dices, caray, ¿por qué? Porque ya sabemos que a través de las neuronas espejo, que están en una parte colocadas del cerebro, el cerebro vive esto que está leyendo como si fuera cierto, como si lo estuviera viviendo. Otra parte del cerebro le dice, oye, espérate, estás leyendo un libro, no te asustes tanto. Pero la parte de las neuronas espejo lo cree. Y si lo cree, entonces es, afortunadamente, vivir todo esto, pero sin sufrir las consecuencias que están ahí y gozar lo que también está acá. Entonces yo creo que sí hay una parte importante. Ahora, siempre se dice, bueno, ¿y dónde están estos libros? Bueno, primero, están en la biblioteca, pero como ya casi no hay esa parte de querer ir a leer un libro a la biblioteca, sino hacer otras cuestiones más utilitarias, como hacer tareas o alguna cosa, o hacer unas consultas. Hay una gran ventaja, hablando de muchas calamidades, pero ahora hablando de una gran ventaja, el Internet nos ha abierto la puerta a un mundo realmente extraordinario. Decía José Emilio Pacheco que el Internet o era el retablo de las maravillas o la cámara de los horrores. Si tú quieres meterte a la cámara de los horrores, ahí está. Pero si quieres encontrar fuentes de conocimiento, fuentes también de comparación, pues ahí está. Contador, tienen los muchachos y tenemos nosotros una enorme ventaja. Por ejemplo, lee uno Hamlet y dice uno,
diría uno hace 25 años, caray, ¿cómo será ver Hamlet en el teatro? Ahora los muchachos lo pueden ver en una obra de teatro en internet, en donde en el mismo Londres, en el mismo teatro, el Globo que era el teatro que fundó Shakespeare, lo pueden hacer. Pueden ver no nada más una película de Hamlet, pueden ver 2 o 3 en diferentes épocas. Realmente son cuestiones en las que no teníamos nosotros. Nosotros a lo que llegábamos era a cachar cuando saliera algo en la televisión o meter un video, ya cuando empezó a ver películas, es decir, bueno, pues vamos a ver Otelo, ¿no? Muy bien. No, ahora, moviendo 2, 3 dedos, tienes tú la versión teatral de lo mejor que puedes encontrar. Y yo creo que esto hay que aprovecharlo. También las versiones para niños, contador, son muy buenas. Hay buenísimas versiones. Es decir, a los niños se les puede, está tratado para que sea, digamos, no tan dramático, sino lo que se les puede contar de la anécdota de Don Quijote. Hay versiones de la Ilíada. Que para nosotros, lo que nosotros tuvimos de formación, lo recordará, contador, fueron los famosos cuentos, los cómics. Nosotros ahí, el otro día me decía Claudio Herrera, el gran músico duranguense, el gran pianista, me decía, mira, Óscar, cuando estuve en China, en un auditorio, decía, había 1500 chinos, dice, porque allá todo es inmenso. Dice, iba yo al escenario y me acordé de Calimán y la muralla china, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Pues que era nuestra referente. Ahora los muchachos tienen muchas más herramientas. Estas mamás que son tan cuidadosas, tan atentas, de una formación, porque las hay, porque a veces a mí me preguntan, oiga, ¿usted recomienda? Sí, sí recomiendo esto. Sí hay versiones, de todo. Hay versiones de muchísimas obras clásicas, hay clásicos para niños. Y entonces yo creo que ahí pudiéramos un poco revertir esta tendencia de la que ya hablamos al principio del programa. No, y ahí podemos iniciar la formación de los muchachitos. Claro. ¿Con qué? Con los clásicos. Claro, claro. Y de una manera no tan drástica, pero sí saber el contenido en su profundidad. Claro. Porque ahí son mensajes Claro, y valores. porque de ahí pueden subir la escalera. Ya tienen una referencia. Exacto. Ya no les es tan desconocido. Yo creo, contador, que sí se tiene que seguir haciendo un esfuerzo. Aquí, en los foros de televisión, en las charlas, en las conferencias, evidentemente en las escuelas y en las casas. Ahí. Decía alguien que estudió por qué leían tanto en Finlandia y por qué se lee tan poco en México. Llegó a la conclusión, el especialista dijo, es que los niños ven leer a sus padres. Si un niño ve que hay libros en su casa y que a veces la tía, la mamá, abre uno y le da curiosidad, somos muy de imitación. Yo creo que eso es fundamental y no hay que rendirse. Hay que generalmente, ni siquiera la cultura la tenemos en favor de la lectura, ni siquiera la cultura. ¿A qué me refiero? Dicen, no, pues este muchacho le gusta leer, nada más le gusta estar perdiendo el tiempo. O sea, como no tiene un trasvase económico, que ahí también hay un gran error, contador. Yo les digo en las conferencias a los muchachos, miren, les conviene leer por esto, y les hago una serie de ahí de lo que dicen los especialistas, lo que uno mismo ha visto, pero les digo, háganlo hasta por conveniencia económica. ¿Cómo? Sí, les digo, miren, uno quiere, cuando está en una función pública, cuando tiene un proyecto, uno quiere que ese muchacho, esa muchacha que es tu auxiliar, uno quiere que tenga un buen lenguaje, que sepa otro idioma,
que a lo mejor tú no lo tienes porque eran otras épocas, pero ahora tú tienes un inglés más fluido. Quizás uno lo puede leer, pero tú lo puedes hablar. Y todo eso, más tú además vas a manejar muy bien las nuevas tecnologías. O sea, tienen muchas ventajas. Pero si es además un muchacho culto, una persona que tiene, digamos, de pronto estas herramientas intelectuales, no, se va a abrir paso. Eso no hay duda. Entonces yo les digo, háganlo hasta por eso, porque les va a convenir económicamente. Se van a ir a otro país y van a llevar una cultura de su país y todo lo que absorbieron. Yo creo que los clásicos nunca van a morir, yo creo que van a seguir, porque siempre tienen una enorme vigencia. Y yo le agradezco mucho, contador, esta oportunidad, que también es un poco extraño, excéntrico, que a veces se tenga, pero me da gusto que aquí, porque es una casa de estudios, se tengan todavía estas invitaciones a hablar de estos libros inagotables. No, y que nos dan formación, Claro. y que nos dan visión, Claro, y que nos dan cultura. claro. Es decir, los clásicos tienen una gran ventaja en la formación Yes. de un lector Así es. a cualquier edad, si es infantil, qué bueno que ya haya versiones para niños. Ahora, un lector, un muchacho contador, un profesionista que además puede ser ingeniero, pero puede tener una formación, unas lecturas, ese muchacho va a ser buen ciudadano. Hay la posibilidad Sí. de que vote mejor en las votaciones, ¿sí? De que elija mejor a su pareja, de que despida a sus padres con una resignación humana, porque va a entender el ciclo vital de que todo va pasando. Este muchacho va a ser una mejor persona. Eso me parece a mí, es decir, si faltaran razones, hombre, pues yo creo que sí pueden ser mejores personas, una mejor cultura. Indiscutiblemente. Yo creo que debería también ahí la SEP de veras de insistir en la lectura de esos clásicos desde temprana edad. ¿Por qué? Por la gran solidez que nos da en nuestra formación y en nuestra preparación hacia adelante. Los clásicos, ¿por qué leerlos? Sobraron muchas razones, como nos lo ha dicho Óscar Jiménez Luna. Hay muchas razones para leerlos y muchas satisfacciones. Y en ese entorno, arriba los clásicos, que perduran y ojalá sigan perdurando con más lectores de los que teníamos, los que iniciamos a temprana edad de leerlos. Ojalá, y es una invitación a la juventud a que lea los clásicos, a los padres de familia a que se inculquen. Por ejemplo, si hay un piano en una casa, Claro. es factible que un muchacho salga compositor Así es. o de alguna manera intérprete de algún género, Claro. ¿verdad? Por eso es la importancia tanto en el hogar de tener libros, de tener los clásicos, de prestarlos. Usted como ciudadano, si tiene hijos, invítelos a leer y verá cómo tendremos otro mundo mejor. Muchas gracias. Quehacer Universitario ha terminado. No, primeramente, Yul, agradecerle a Óscar Gracias su a usted, participación. a TV UGED, a su equipo técnico que hacen un magnífico trabajo. Y un magnífico trabajo, efectivamente, y además TV UGED de esta manera cumple con una misión de servir a la sociedad a la cual nos debemos. Hasta pronto y muchas gracias.